Amén. Bendiciones, bendiciones a todos los hermanos. Es de grande gozo y de grande alegría saber que coronavirus no nos ha podido separar. Estamos más juntos que nunca. En el reporte que le mandé los otros días, le hablaba que la iglesia está fuertísima, unida, en oración como nunca, en hermandad. Estamos en una bendición muy bella, incluso en crecimiento, porque todos estos días, a esta hora, amén, desde la República Dominicana, gracias a nuestra hermana Magali Sosa, tenemos allá gente que a esta hora ya nos están escuchando, a Minelva Guillén, a Iluminada Sosa, Marianela Castro Martes, a nuestro hermano pastor José Peguero Santana, a Nelson Sosa, a Sonia Sosa y a Bienvenida Santana en la República Dominicana, en Guatemala, amén, desde Livingston, a través de nuestro hermano Arnold Ciego, nos está mirando nuestra hermana Tita Baltasar, Martina Zúñiga, a Randy Baltasar, Ingrid Ciego, y en Italia, Mariela Zúñiga. Óigame, sí que hay un ejército que se está sumando, amén, para oír palabra de Dios, cosas que nos llena de regocijo y de grande gozo. El tema que tenemos para hoy es un tema que implica revelación de la palabra de Dios. Como usted comprenderá, hay cosas que literalmente la Biblia la dice. Hay otras cosas que la Biblia la enseña. Y usted tiene que estudiarlo y mirarlo para poderlo comprender. Una de las cosas que yo siempre le digo a los hermanos cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios no fue escrita en Santo Domingo, ni en Guatemala, ni en Puerto Rico, fue escrita en Israel. Así que tenemos que entender la cultura, la manera en que ellos trabajan, piensan, la manera de horas, la manera en que ellos se expresan, quién eran sus gobernantes, etc. Es un viaje divertido, amén, oiga bien, hacia nuestro pasado, miles de años, que nos habla de lo que somos hoy y que nos señala de lo que va a pasar mañana. Es una cosa que es una bendición de Dios poder estudiar la palabra. Y el tema de hoy, yo sé que ustedes me prestan mucha atención, aunque estén en sus casas, es un tema un poco delicado, y ya en el desarrollo del mensaje usted se dará cuenta. El tema es cuando Dios te saca. Cuando Dios, oiga, no es cuando usted se va a un fulano, no. Estamos hablando de algo literal, cuando Dios te toma por la mano y te saca de tierra de maldición. Una de las cosas que yo quiero que usted entienda es que el tema dice, Dios te saca de tierra de maldición. El hecho por el cual yo lo quise escribir así, yo soy muy delicado en la intención de lo que yo quiero dar a comprender. No dije de tu tierra, como el Señor le dijo a Abraham, porque hay gente que no tiene el nivel de comprensión de Abraham y se siente mal porque añora su tierra, añora a sus padres. Bueno, quise poner cuando Dios te saca de tierra de maldición, con el propósito de hacer un milagro en ti y con el propósito de que tú seas de milagro. Estoy hablando de milagro, hermano. Hay una gran diferencia en lo que es sanidad divina y lo que es milagro. Milagro, hermano.
Gente que todavía no comprenden ni entienden y añoran algunos lugares. Pero Dios te saca de tierra de maldición para hacer un milagro en tu vida. Déjeme hablarle. De repente estamos dentro de una familia o dentro de una comunidad o dentro de amigos que no nos permiten ni a nosotros ni a la familia nuestro desarrollo en Dios. Dios, que es el Dios de las decisiones sabias, te toma de la mano y te saca. Cuando te saca de ese lugar, a lo mejor hay un sinnúmero de preguntas que hay en tu corazón y en tu alma. Por ejemplo, hoy nosotros estaremos hablando, amén, de una condición que la gente no comprendía. Según el libro de Mateo, capítulo 11, verso 21, me gustaría que usted tenga lápiz y papel y apunte por lo menos el texto y que después usted se quede estudiando la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 11, verso 21, dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, dice la Biblia, hace tiempo que estarían arrepentidos de todas las cosas. Dice la Biblia, si los milagros que se hicieron en Betsaida, si los grandes acontecimientos que Dios hizo en Betsaida, dice la Biblia, se hubiese hecho en Tiro y en Sidón, ellos se hubiesen arrepentido en tela de saco y en ceniza. Por tal manera, la tierra de Betsaida tenía una maldición. Tenía una maldición que ellos podían ver el milagro que sea, la sanidad divina que sea. Cristo lo visitó. Mire, si esta gente tenía un problema de ceguera espiritual tan grande que alrededor de Betsaida fue que Jesús hizo comer a 5,000 hombres. Y cuando habla de que le dio de comida a 5,000 hombres, estamos hablando que en ese tiempo se contaban solamente los hombres, no la familia. Pero ¿cuántas mujeres tenía cada uno de estos hombres? Acuérdese que en Israel se practicaba la bigamia y la poligamia. O sea que habían hombres que tenían 2 y 3 mujeres. ¿Cuántos niños tenían estos 5,000 hombres? Bueno, por eso le digo que hay cosas que la Biblia señala y otra cosa que la enseña. Aquí dice bien claro que Jesús le dio de comida a más de 5,000 hombres. Ahora usted imagínese el resto de la familia, porque tenían mucho tiempo allí. Alrededor de Betsaida fue que Pedro y Jesús, cerca ya del mar de Galilea, cerca del pueblo de Betsaida, fue que Pedro y Jesús caminaron sobre las aguas. O sea, unos milagros poderosos. Pero oiga esto. A pesar de los panes y los peces y los milagros y que Jesús caminaba sobre las aguas, había un impedimento en la gente del pueblo de Betsaida que ni una alma aceptaba a Cristo como su único Salvador. Jesús en persona. Hay que saber que cuando usted lea esto, debe de estudiarlo con mucho cuidado, que más de 3 de los discípulos de Jesús eran de Betsaida, pero tuvieron un encuentro con Dios en otro pueblo, en otro lugar. Había un problema, amén, en Betsaida, que la gente no podía aceptar a Cristo como su único Salvador. Lo despreciaron, lo rechazaron.
a veces estamos en un lugar tan impropio que no sentimos buscar a Dios. Hay lugares que a veces visitamos que sentimos descompostura de estómago, jaqueca, dolores de cabeza, inquietud. No queremos ir porque es un lugar, tristemente decirlo, que está vendido a Satanás, que tiene pacto con Satanás. ¿Por qué a veces Dios saca gente de la casa? Porque ignoramos lo que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y nuestros padres, nuestros padrinos, nuestros tíos hicieron con nosotros cuando éramos niños. No sabemos el pacto diabólico, satánico. Y Dios quiere separarte de esa tierra de maldición. Mire esto, en Marcos 8, escríbalo, Marcos 8, verso 22, dice: cuando llegaron a Betsaida, alguna persona le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Oiga, el pueblo se reunió, llegó Jesús, el hombre que hace milagros, el hombre que hace prodigio, el hombre que hace sanidad divina, el hombre que da pan, el hombre que da peces, el hombre que reprende a los demonios, el hombre que liberta al cojo, el hombre que sana la vista a los ciegos, el hombre que le tapa los oídos, el hombre que echa fuera a los demonios, y todo el mundo fue. Pero solamente estaban interesados en el beneficio de la sanidad. No le interesaba el que hacía la sanidad. Yo no sé si usted tiene amigos que le gusta solamente que usted le preste, pero que no es amigo de usted. Esta gente en Betsaida le gustaba ver los milagros, le gustaba ver los prodigios, pero ellos no tenían ninguna comunicación, ninguna relación con Dios. Y Betsaida es una parte de Israel donde viven los judíos. Comparar eso con los pueblos donde nosotros venimos no es totalmente justo. Oiga lo que hace Jesús. Jesús ve al ciego, porque yo le dije el domingo pasado que mi Dios, Jesús, yo prefiero hablar con Jesús de mi cosa, porque Él me entiende, me comprende. Él fue humano igual que yo. Pero mira lo que hizo Jesús, que quizá lo ha hecho contigo y tú no te has dado de cuenta. En el verso 23, Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. De ahí viene el tema. Cuando Dios te saca de tierra de maldición, porque quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere hacer un milagro, quiere que la gloria de Dios vaya sobre ti. Dios lo agarró y le dijo: mira, yo puedo hacer, Jesús podía hacer esa sanidad divina, dice, pero la que yo quiero hacer en ti, no lo puedo hacer en tierra de maldición. Oiga lo que estoy diciendo. Dios podía devolverle la vista como lo había hecho muchísimo, pero había una revelación específica en él. Ese muchacho, aunque ciego y aunque en tierra de maldición, había nacido con propósitos celestiales, con propósitos genuinos, con propósito de parte de Dios. Y cuando tú tienes propósito de Dios, aunque esté en tierra de maldición, tú estás separado para Dios, pero Dios te va a sacar de en medio de la tierra de maldición. Amén. Jesús se lo llevó. Después de escupirle en los ojos y de ponerle la mano sobre él, le preguntó: ¿puede ver ahora? Es bien importante esta lección, porque oiga lo que él dice, el hombre alzó los ojos hacia los cielos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Es bien importante esa partecita, cuando él dice que ve árboles que caminan. Déjeme ese chinchín ahí. No puedo desligarme que soy dominicano, chinchín. Árbol que caminan. Ahora, ¿por qué Jesús lo sacó de esa tierra? Jesús había planificado y había probado en otros tiempos
que para él ser cierto milagro, sacaba a la gente. Jesús entró a ciertos lugares y sacaba a la gente fuera. Note que en algunas ocasiones Jesús llegaba para levantar, para sanar un ciego, y estaba en la casa, y cuando entraba a la casa sacaba a la gente para afuera. Porque no solamente hay lugares de maldición, hay hombres y hay mujeres de maldición. Gente que son de Satanás, gústele a usted o no le guste. Un amigo de usted, lo que sea. Hay gente que estorba la bendición de Dios. Y Dios quiere esa gente fuera de tu casa para él hacer el milagro que quiere hacer en ti. Mire esto, por ejemplo, en Marcos 5. Dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5, que Jesús acababa de hacer un milagro en una mujer que tenía flujo de sangre. Pero que un jefe de una sinagoga, entienda usted, jefe de una sinagoga, llamado Jairo, le había suplicado, le había rogado que fuera a su casa porque su hija estaba gravemente enferma. Jesús, cuando terminó de ministrar la palabra a la mujer del flujo de sangre, se dispuso a llegar allí. Cuando Jesús fue a caminar con Jairo para ir a su casa, apareció uno de los amigos de Jairo diciéndole: mira, tu hija, le estoy diciendo que hay gente diabólica, tu hija ya está muerta. No molestes al maestro. Oiga qué disponibilidad. Qué disponibilidad. ¿Por qué le estaba sembrando esto? Para ver la reacción de Jesús, el hombre que hace el milagro. Mira, no sigue molestando. O sea, que él era un necio. Jairo era un hombre que era jefe de una sinagoga, un hombre sabio, inteligente, dominaba muchos idiomas, un hombre que era conocido y respetado. Además de eso, Jairo era enemigo de Jesús. Quédese con eso en la cabeza para que usted pueda entender las cosas que hace Jesús. Cuando este hombre viene a enflaquecer, a matar, a asesinar la fe de Jairo, ya tu hija murió. Usted sabe qué noticia es esa. Todo lo que yo alcanzo a ver aquí somos padres. Que mi hijo murió era para volverse loco. Pero Jesús se acercó y le dijo esta palabra: ten fe, ten ánimo. Le digo yo a todos mis hermanos, los que nos ven, los que nos están escuchando, yo no sé cuál es tu condición. Ten fe, ten ánimo, agárrate de la mano de Cristo. Tu milagro Dios lo va a hacer. Dios te va a bendecir. Y llegó Jesús, y cuando Jesús mira a la gente que estaban, oiga lo que Jesús hace. De los 12 discípulos, le dice a 9, ustedes no van conmigo. Oiga, decirle a 9 ministros, a 9 discípulos, ninguno de ustedes van conmigo, se quedan aquí. ¿Por qué? Porque cuando el hombre vino con la mala noticia, ellos dieron una cara, y Jesús conoce el corazón y el resplandor de tu cara, de, oh, ya se murió. Dios no quiere gente negativa. Y le dijo a 9 de sus discípulos: ustedes se quedan aquí con la multitud. Y agarró a Jairo y se fue. Cuando llegaron a la casa de Jairo, era un griterío. El mismo Jesús le dice: pero hay tanto grito, ¿qué está pasando? Ella no se ha muerto, ella duerme. ¿Qué hicieron la gente que estaban ahí? Cuando era Jesús, recuérdese, hermano, este grupito que estaba en la casa de Jairo, eran amiguitos de él, todos eran enemigos de Jesús. Y Jairo había hablado muy mal de Jesús. El hecho que Jairo ahora es amigo íntimo de Jesús es que su hija está mal. Ay, hermano, yo quiero que usted entienda este mensaje. Jesús sabía quién era Jairo. Jesús sabía quién eran sus amigos y sus enemigos también. Pero no dejó de hacer la voluntad de Dios.
Entonces dice la Biblia que cuando ellos empezaron a reírse y a burlarse, Jesús los sacó a todos fuera, aunque sean amigos. Me imagino que Jairo tiene que haber dado la autoridad, decir, no, él dice que salgan para afuera, porque hay milagros que son entre Dios y tú. Dios no quiere amiguito a tu alrededor, ni gente que esté pensando cosas. Y dice la Biblia que el Señor le dijo al Padre, a la Madre y a los discípulos, entren ustedes conmigo. Oiga qué tierno es Jesús, y por favor escúcheme. La niña está en una cama ya muerta. Entiendan, la niña estaba muerta. Jesús no la llama. Jesús toma su mano. Hermano, usted no va a llamar a un muerto así. Él toma su mano. Para tomar su mano, Jesús tiene que inclinarse. Entonces yo me imagino a Jesús, porque Jesús tiene varios propósitos en este milagro. Los milagros tienen propósito de Dios. Y cuando Él dobla su rodilla y toma la mano de la niña en sus manos, le dice, Talita Cumi. Esa palabra Talita Cumi no se le va a olvidar a ustedes hoy. Habían 3 idiomas que se hablaban en Israel: hebreo, griego y arameo. Talita Cumi en hebreo y en griego, si usted lee su Biblia, dice, significa niña, levántate. Pero en arameo no significa así. Talita Cumi en arameo, que es el idioma natural de Jesús, es el idioma que Jesús hablaba. Se entiende lo que entienden y leen esto, que ese era el vocabulario de los santos, de los hombres de Dios. No quiere decir que si usted lee hebreo o griego o español, usted no lo es. Le estoy hablando historia. Era lo que los hombres santos de Dios hablaban. Y Jesús hablaba con Dios en arameo. ¿Sabe lo que significa Talita Cumi? Esa misma palabra que en griego y en hebreo significa niña, levántate. En arameo significa mi hija, levántate. ¿Me está entendiendo la diferencia? Una cosa es yo decirle a mi hermana Ana, levántate. Y otra cosa es yo decirle, mi hija Ana, levántate. ¿Por qué? Porque Jesús está levantando a esta muchacha, pero está curando el corazón de Jairo. Jairo, que hablaba mal y que estaba interesado en que mataran a Jesús. Ahora en el cuarto de dormitorio de su hija, cuando su hija está muerta, vio a un Jesús quizá postrado delante de la cama de su hija y le dice a la hija que es de Jairo, mi hija. Aleluya. Yo quiero que usted me entienda y que no vayan a decir otra cosa. No es que serán hijas físicas de Jesús, no. Es que cuando yo voy a orar por los hijos de la hermana Vélez, si yo voy a orar por Taisha, por decir un nombre, yo no puedo venir con esta mentalidad de dolores y angustia y decir la hija de Vélez. No, ese no es el vocabulario con el que tú debes de hablar. Yo quiero que tú oigas este mensaje porque va a cambiar tu manera de orar. Cuando tú vayas a orar por los hijos de María, tú vas a decir, Señor, mira mis hijos, los hijos de María, pero tú primero. Son hijos tuyos. Cuando tú vas a clamar, cuando tú vas delante de Dios, si tú quieres parecerte a Jesús, cuando Jesús hablaba, Talita Cumi, le está diciendo, mi hija, levántate. Yo creo que esta palabra levantó a esta muchacha, pero sanó el corazón de Jairo cuando vio a Jesús, la persona que él no quería, el hombre que le había vaciado la sinagoga. El problema de Jairo era que los feligreses se fueron. Jesús da pan. Jesús da peces. Jesús hace milagros.
Jesús hace prodigio. Y sentado en el monte de los olivos le decía, bienaventurados los pobres. ¿Cómo? Ese hombre nos está diciendo que somos bienaventurados. Lo que a nosotros nadie nos busca, a nosotros nadie nos habla. Pero mira cómo viene él diciéndonos bienaventurados los pobres. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros venimos de esa misma rama. Nosotros tenemos que buscar a la gente que está dolida, a la gente que está en necesidad. Y tomar el caso de ellos como nuestro. O sea, cuando yo voy a orar por los hijos de Juan, yo lo quito a Juan y ya yo digo, esos son mis hijos, Señor, mis hijos. En la oración, tú tienes que ser la persona principal de la oración. Para orar con un corazón abierto, para hablar en el Espíritu, tú tienes que quitar la persona que está en medio del dolor y sentir el dolor de la otra persona. Para tú poder clamar a Dios con una mente fresca, una mente, amén, llena de Dios y un corazón contrito, amén, y humillado delante de la presencia de Dios. Hay que quitar a la otra persona y decir, Señor, mira los hijos míos. Cuando yo estoy orando por los hijos de Osvaldo, cuando yo voy a orar por el hijo de Joana, yo digo, Señor, mira a mi hijo. Óigame, usted se pone en el lugar paternal. Esa es la oración de Jesús. Para sanar y para hacer todas estas cosas maravillosas. Desde ese momento, yo creo que Jairo dejó de criticar, dejó de murmurar y miró a Jesús con otros ojos. ¿Cómo te portarías tú si una persona que te ha hecho daño, si una persona que está interesada en matarte a ti, de destruirte, llega a tu casa y te dice, necesito la oración? ¿Cómo actuaría usted? ¿Qué le diría a usted? Yo sabía que Dios te iba a traer, porque yo sé que tú andas hablando de mí. Esa no es la respuesta de Dios, ¿no? La respuesta de Dios es, ¿cómo no? Estoy en esa disposición. Yo quiero ir a orar contigo. Óigame, y postrarse así. ¿Tú sabes lo que es? Que después que tú hablaste tan mal del hermano Juan de la Cruz, y tú lo llamas a tu casa, y delante de tu hijo enfermo, y viene Juan de la Cruz, se tira de rodillas y toma a tu hijo o a tu hija por la mano y dice, ay, Señor, yo tengo un hijo como este. ¿Usted sabe qué oración más linda es esa? Tenemos que estar sanos por dentro para pedirle a Dios que sane a otro. Si tú no estás sano por dentro, no hable de sanidad divina. No hable de milagro ni de prodigio. Si Dios no ha hecho un milagro en ti, no esté pidiendo que Dios haga milagro en otro. Si Dios no ha hecho una gloria dentro de ti, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Una persona llena de atadura no puede proclamar ni declarar liberación sobre otra persona cuando usted está lleno de cadenas y candados, hermano. Rompa todas esas ataduras para que pueda pedir que Dios desate a otra persona. Tengo que darme rápido, porque quiero predicar este mensaje. Mire, hay mucha gente que cuando Jesús sacó de Betesda al ciego para hacer del milagro fuera de la tierra de maldición, porque Dios te va a sacar de tierra de maldición. Hay algunos amigos que en el nombre de Jesús yo declaro que se van a ir de al lado tuyo, de al lado mío, porque no son gente preparada para recibir la bendición de Dios total. Es Dios que lo va a sacar. O te saca del medio nuestro. O te saca de tu tierra, te saca de tu parentela, te saca de la iglesia, te saca de cualquier lugar donde no hay progreso y desarrollo para ti. Dios te va a llevar a un lugar de pan. Dios te va a llevar a un lugar de crecimiento, de bendición y desarrollo. Dios está interesado en tu desarrollo. Oiga esta parte que lamentablemente no puede estar en YouTube. Cuando Jesús ora por el ciego y le dice, ¿qué ves? El muchacho le dice,
veo a los hombres como árboles que caminan.